el libro expositivo de Apocalipsis y le puse como título a este mensaje: la iglesia mezclada con el mundo. La iglesia mezclada con el mundo. Vamos a ver por qué. El mensaje a Pérgamo. Gloria a Dios. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, y comen de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vamos a leer hasta ahí, del versículo 12 al versículo 14. Para dentro de un mes, o quizás dentro de 2 meses, vamos a seguir con la otra parte y a culminar con la iglesia de Pérgamo. Porque, como les digo, es muy profundo lo que el Señor nos va a hablar con respecto a esto poquito que vemos acá, pero si profundizamos y escarbamos vamos a encontrar muchas cosas. Una de las enseñanzas más claras de la Biblia que Cristo enseñó, ¿verdad? Que el reino de Cristo no es de aquí, de esta tierra. ¿Cuántos saben eso? El reino de Cristo no es de aquí, de esta tierra. Por eso el Señor nos prepara a nosotros como sus hijos, como su iglesia, ¿verdad?, para la otra vida. ¿Qué pasa cuando nosotros nos afanamos con las cosas del mundo, nos enfocamos en las cosas de acá? Y verdad que nadie quiere irse si nos enfocamos en el autito, en la casita y en todas las cosas de acá. El Señor quiere que estés preparado porque Él viene pronto por su iglesia. Y tenemos que estar enfocados y sabiendo que nuestra verdad ciudadanía no es de la tierra, no es de aquí. Ahora, mire lo que dice en Juan 15, 18. Juan 15, 18. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Vieron? Entonces, en Juan 15 el Señor dice que nosotros no somos del mundo, así como tampoco Cristo es del mundo. Ahora, muchos en el tiempo de Jesús no entendieron esto. No entendieron. ¿Y se acuerda que tampoco entendían sus discípulos cuando Jesús decía: es necesario que el Hijo del Hombre de verdad padezca, que vaya a la cruz, pero que resucite el tercer día? Porque Jesús estaba enfocado en el reino eterno, no en el reino de la tierra. Ahora, tampoco hasta el día de hoy muchos cristianos hijos de Dios tampoco entienden esto. Están enfocados ¿dónde? Aquí en el mundo de la tierra, en la tierra. Y el Señor quiere que entendamos que su reino no es de este mundo. Y tu reino, ¿verdad?, nosotros vamos a habitar, no es de este mundo. Ahora, en la iglesia de Pérgamo comenzaron a unirse con el mundo, ¿verdad?, a comprometer sus convicciones, se vendieron y comenzaron a prostituirse. Prostituirse significa, ¿verdad?, que dejaron lo de Dios y se empezaron a unir con el mundo. Y ese peligro está latente en todas las iglesias, incluida también esta. En todas las iglesias del mundo, que creen que pueden tener amistad con Dios y amistad con el mundo. Y eso no es así. Ahora vamos a ver algunos conceptos históricos con respecto a Pérgamo. Le voy a leer aquí algunos conceptos históricos para que tengamos idea del contexto, ¿no? Pérgamo estaba situada a 88 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna, que fue la iglesia que estudiamos anteriormente. Al noroeste, actual Turquía, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo. El mar Egeo, ¿se acuerdan? Era donde estaban todas las islas, y ahí estaba metida también la isla de Patmos, donde estuvo el apóstol Juan, ¿se acuerdan? Donde él recibió esta revelación que estamos leyendo ahora. Estaba a 30 kilómetros de ahí. Y fue la capital de Asia Menor por 300 años. Fue la capital de Asia Menor
por 300 años, ¿verdad? La palabra Pérgamo en el griego significa casamiento o matrimonio consumado, pero no bueno, sino consumado con el mundo. Casamiento, matrimonio consumado, pero con el mundo. Eso significa la palabra Pérgamo. Fue construida sobre una colina cónica que dominaba casi todo el río Caico, y desde su parte más alta se podría percibir el mar Mediterráneo a 25 kilómetros de distancia. Era una ciudad que estaba muy alta, y arriba, en la cúspide, habían puesto todos los templos y todos los palacios de los que gobernaban esa ciudad. Y había muchos templos, ahora vamos a ver. Tenían también una biblioteca con más de 200.000 pergaminos, porque de ahí sale la palabra Pérgamo. En Pérgamo se inventa el pergamino, porque antes se acuerda que estaban los papiros, que lo habían inventado ¿quiénes? Los egipcios. Entonces, pero ese material se destruía más fácil. El pergamino no, porque era sacado de la piel de las cabras y se molía y ahí se escribía y era más duradero. Tenían 200.000 copias de escritos. Era una ciudad muy rica en escritura, y también ahí con respecto también al tema de la medicina. Esta ciudad era muy religiosa, muy religiosa. Tenía el templo a la diosa griega Atenas. Atenas estaba cerca de ahí. Incluso la ciudad de Pérgamo fue prácticamente una segunda Atenas. Si ustedes se fijan, nosotros estuvimos viendo con mi esposa, buscando por internet, una ciudad se ve que era espectacular. Tenían teatros impresionantes para miles de personas. Se ve que era algo turístico, y la gente después de Atenas, el segundo lugar que la gente más frecuentaba era Pérgamo. Hasta el día de hoy, si se va a visitar, es algo espectacular de ver, y todavía siguen esas arquitecturas, esas ruinas. Es tremendo, es tremendo. Ahí también se hizo, ¿verdad? Se levantó y se adoraba al dios Zeus. Había un templo al dios Zeus, incluso es uno de los más conocidos, que uno va ahí, puede ver todavía las ruinas del dios Zeus, y que medía su monumento 14 metros de altura. Ahora también se adoraba al dios Esculapio. Era el dios de la sanidad, y el símbolo era una serpiente. ¿Se acuerdan cómo también está el símbolo de la medicina? Que está la serpiente, el báculo y la serpiente enroscada, o a veces le ponen dos. Pero es el símbolo, y sale de ahí, de este hombre este dios, Esculapio, que era el dios de la sanidad, justamente. Fue la primera ciudad que construyó un templo a Augusto César, miren, porque ellos perdieron contra Roma muchos años antes de Cristo, y ahí ellos después se adoptaban enseguida hacían estatuas y adoraban enseguida, no tenían ningún problema ellos, y adoraban a César. Cada año la gente tenía que quemar incienso y levantar su mano y decía: César es el Señor, y ellos tranquilamente lo hacían. Hoy por hoy se llama Bérgama, se llama hoy, no es más Pérgamo. Bueno, vamos a volver entonces a Apocalipsis, como estamos ahí en el versículo 12, vamos a comenzar a describir entonces lo que dice acá. Apocalipsis 2, versículo 12, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. En el griego existen dos palabras para la palabra espada. Como dice en Efesios 6, 17, ¿se acuerdan que dice con respecto a la armadura, que habla mucho con respecto a eso y la espada, ¿no? Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Vieron que dice ahí la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. Ahí la palabra espada se dice machura, y está hablando con respecto a se llama machura, le dicen en el original. Está hablando con respecto a una espada cortita que los romanos usaban, ¿verdad? Le llevaban en su cuerpo y peleaban cuerpo a cuerpo. Es una espada corta que usaban para defenderse. Y acá está hablando de la espada del Espíritu. Vamos a ver también que la espada tiene doble función. Pero cuando en la época también del rey Arturo, los romanos adoptaron la espada que ellos tenían, que era una espada un poco más larga, de aproximadamente 1 metro o 1,5 metros, y llegaba hasta 2 metros de largo. Tremenda espada. Cortaba de lejos y partía los cuerpos a la mitad, tenía un filo tremendo. Dice que ellos también adoptaron ese tipo de espadas, pero quizás un poco más chica que el rey Arturo. Ellos tenían espadas muy exageradas,
pero quizás de 1 metro o 1,5 metros los romanos, y ese nombre de espada se llama rompaglia, rompaglia, y eso lo podemos ver en Hebreos 4:12, rompaglia, que dice ahí, porque la palabra de Dios es viva, ¿se acuerdan de ese pasaje? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda rompaglia, dice ahí, que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahora, cuando nombra rompaglia, nos está hablando de juicio. Cuando habla de espada larga, de rompaglia, está hablando de juicio de Dios. Cuando habla de machura, habla de espada corta, está hablando de salvación. Ahora vemos acá ¿verdad? En Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 19, versículo 15, acá vamos a ver por qué, y también nombra la palabra rompaglia. Apocalipsis 19, versículo 15. Dice, de su boca sale una espada aguda, ahí dice la palabra rompaglia, para herir con ella a las naciones. ¿Vieron? Ahí está hablando de ¿qué? De juicio. Juicio de parte de Dios. Esa espada es una espada larga que Jesús está demostrando entonces acá a la iglesia de Pérgamo su inconformidad, ¿verdad? Por haberse mezclado con el mundo o casado con el mundo. Una iglesia que tiene una bigamia espiritual. Y Dios no quiere que tengamos una bigamia espiritual, sino que lo amemos a Él y que le sirvamos a Él y que Él sea nuestro único Señor. ¿Cómo es representada la iglesia? Como la novia. Una novia que engaña a su esposo. ¿Quién es el esposo en este caso? Jesucristo. Por eso que el Señor es celoso, ¿sabían eso? Dios es celoso. Quiere que le sirvamos a Él, que lo amemos a Él. Entonces Él tiene a veces que venir con la espada. En 2 Corintios 6, 14, dice la palabra del Señor, no os unáis con yugo desigual. Con los incrédulos, dice, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces Dios lo dice claro en 2 Corintios, no te unas a yugo desigual. ¿Vos estás vivo o no estás vivo? ¿Verdad que somos vivos en Cristo Jesús? ¿Y las personas que están fuera, no están muertos? Dice que están muertos, perdidos en delitos. ¿Cómo se va a unir una persona viva con un muerto? ¿Cómo se va a unir la luz? ¿No dice que somos luz? ¿Cómo se va a unir la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene? Dice la palabra de Dios. Y Dios es un Dios que habla fuerte. ¿Y le está hablando a quién? A la iglesia. ¿Verdad? Cuando dice también 2 palas, de 2 filos, como les digo acá, los 2 filos de espada, significa que la espada con una salva, ¿verdad? Y con el otro filo, juzga. Entonces cuando la iglesia no obedece la misma palabra del Señor, ¿verdad? Se vuelve contra nosotros. ¿Por qué? Porque nos juzga la palabra. La palabra te está diciendo eso, no tienes que hacerlo, y cuando vos lo haces, te juzga. Pero con otra, te salva, porque decime si la palabra no te salvó. Decime si no obedeces la palabra de Dios, no te va bien. Vemos en el versículo 13 entonces de Apocalipsis, también, vamos a ver un poquito ahí. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Miren lo que dice, ¿no? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, dice que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ahora, el Señor comienza diciendo, yo conozco tus obras. Él conoce todas nuestras obras, desde que te levantás hasta que te acostás. Todo lo que vos hacés, eso está diciendo el Señor, todo lo que la iglesia hace, Él las conoce. Sean buenas o no sean buenas. Todo lo que vos haces de corazón porque lo amás, el Señor todo lo está viendo. Todo lo conoce. Y eso yo le digo, gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, porque vos sabés todo, incluso las intenciones del corazón, con qué intención lo hacemos. Ahora, dice acá, no, dice, yo sé dónde moras. Mire, dice, yo sé dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Donde mora también dice Satanás. Entonces vemos que ahí en ese lugar está el trono de Satanás y dice que donde mora Satanás. La Biblia nos muestra que Satanás es el gobernante de la tierra y los gobiernos lo tiene bajo su control. ¿Saben eso ustedes? Satanás tiene a todos los gobiernos bajo su control. No es que Satanás, no, que no pasa nada. No. Incluso la gente le nombra el nombre de Satanás y le da cosas. O no quiere ni escuchar siquiera.
Dice, no, no existe el diablo. Ahora miren lo que dice Mateo 4:8. Dice así, para que veamos que Satanás es real y que Satanás tiene dominio. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a quién? A Jesús. Tuvo el tupé de tentar a Jesús. Dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Vieron? Miren, reinos y mundo. Y la gloria de ellos. Miren, reino, mundo y gloria. Quédense con esas tres palabras. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, ¿con qué Jesús venció a Satanás y con qué pudo ir, verdad? En contra de lo que él estaba ofreciendo. Ahora, acá vemos también que Satanás dice, todo esto te daré porque él es dueño de eso. Porque el hombre cuando peca le dejó todo en manos de Satanás. Pero Jesús dice que escrito está, le decía Jesús, ¿se acuerdan? Escrito está. Con la palabra él venció a Satanás. Por eso vos y yo, también con la palabra, vencemos al enemigo. Y tenemos que tener conocimiento de la palabra para poder vencer al enemigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, es muy importante que no solamente aquí nada más leamos la palabra, todos los días en tu casa, que te alimentes, que digas, wow. Por eso yo oraba, hermanos, para que esto que estamos aprendiendo hoy, que la palabra del depósito que vos tenés en tu corazón y en tu mente, que el Señor te empieza a dar y vos decís, ahora entiendo, qué bueno, ahora entiendo, qué tremendo esto. Hasta antes de venir acá, el Señor me venía revelando cosas y yo decía, Señor, ahora entiendo, qué tremendo esto. Ahora, la gloria del mundo, Satanás, ¿verdad? También te lo ofrece a ti. Si se lo ofreció a Jesucristo, ¿no te lo va a ofrecer a vos? Pregunto. No te va a decir, ay, mirá, si haces esto, yo te lo doy. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Cuando son jóvenes, tremendo. Que viene un muchachito y le ofrece algo a una joven, yo te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, y ellas caen a veces. Y ¿verdad? ¿Y por qué? Por seguir, la verdad, incluso también cuando son jóvenes, o los músicos, los cantantes, Satanás le da todo. Fama, le da fortuna, le da todo. Pero eso sí, después te cobra, te das cuenta, ¿verdad? Después te pasa la factura por abajo de la puerta. Tristemente, el mundo, sus placeres y su gloria, está ahí a la puerta, es sencillo. Es darle la espalda a Cristo y darle la verdad, mirar al mundo, es tan sencillo como eso. Es lo que sucede. Él te ofrece todo lo del mundo. Si tú sigues a Cristo, sigues la gloria, ¿verdad? Si no sigues a Cristo, sigues la gloria del mundo. Sigues sus riquezas y sigues su fama. No se puede servir a dos señores, dice el Señor en su palabra. O adoras a Cristo o adoras a Satanás. Esto es así de sencillo. La iglesia de Pérgamo se había mezclado con el mundo y ya estaba adorando a otros dioses, estaba comiendo de cosas que no tenía que comer, que eran cosas para dioses, y estaba siguiendo al mismo Satanás. En 2 de Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de todos los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué dice ahí? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿No te pasa que a veces vos le predicás a la gente y vos le decís, ¿cómo puede ser que no entienden? ¿Cómo puede ser que hacen lo que hacen? Vemos incluso gente de la iglesia que vos decís, ¿cómo puede ser? Es porque están cegados, porque el Dios de este siglo los cegó. Porque desviaron su mirada de Cristo y pusieron la mirada en el mundo. Y ahí es cuando esas personas actúan como actúan, porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, le cegó el entendimiento. ¿Queda claro? Ahora, en 1 de Juan, también, 1 de Juan 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿dónde está el trono de Satanás? En el mundo. ¿Y dónde moraba la iglesia de Pérgamo? Más en el mundo que en las cosas de Dios. Vos decís, bueno, ¿cómo puede ser? Sí, pero ahí también vamos a ver que ahí incluso había un cúmulo de gente que adoraba, que eran hechiceros, que había de todo un poco. Era una referencia porque, ¿verdad?, abundaba la mundalidad de ese lugar, abundaba la inmoralidad, los placeres, la fornicación, las filosofías del mundo,
la cultura de este mundo abundaba, lamentablemente, en la misma iglesia de Pérgamo. Ahora, en el versículo también 13 ahí de Apocalipsis, seguimos leyendo, pero retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Antipas fue un cristiano que en el año 92 fue un mártir. ¿Por qué? Justamente por ir en contra del sistema del mundo y predicar el Evangelio de Jesucristo. Antipas era un cristiano y decía, no, yo vivo en Pérgamo, en todo esto que está acá quizás, como vos y yo vivimos rodeados de cosas que no son, ¿verdad?, agradables para Dios, pero aún así decimos, no, me niego a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque yo soy un cristiano, porque soy un hijo de Dios, porque yo soy luz, porque yo no me quiero contaminar con el mundo, no me quiero prostituir con el mundo. Entonces él, en un momento dado, llegó a ese momento de decir, levantar la manito y decir, César es el Señor, y Antipas no levantó la mano, lo vieron y le dijeron, ¿cómo puede ser que no levantas la mano cuando César es el Señor? Dijo, no, todo el mundo, y se levanta así, bueno, todo el mundo, pero yo no soy el mundo, dijo él. Ah, ¿no sos el mundo? Lo tiraron en una olla de aceite hirviendo y después lo prendieron fuego a Antipas. Por eso dice el Señor, Antipas, mi testigo fiel. Porque el Señor ve y vio lo que hizo Antipas. Y por eso incluso está Antipas acá en la palabra del Señor en Apocalipsis. Dice, mi testigo fiel. ¿Qué significa la palabra testigo? Martureo. ¿Cómo se escribe martureo? ¿Y qué significa martureo? Significa mártir. Por eso Jesús cuando dijo en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, ¿verdad? Dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos, para ser mártires, para ser martureos. Pero a veces nosotros creemos que recibir el Espíritu Santo es para tener poder, no sé qué creemos. Es para que vayas a testificar de Jesucristo, para que brilles en el mundo. Ahora, si no estamos dispuestos a vivir para Cristo, menos vamos a estar dispuestos a morir por Él. Antipas estuvo dispuesto, y así como muchos hermanos nuestros, ¿sí o no?, estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Pero hoy se predica un Evangelio muy light. Ahora, el diablo, ¿verdad?, y muchos te van a decir, estás perdiendo el tiempo yendo a la iglesia, estás perdiendo tu vida. Pero ¿qué dice Jesús con respecto a esto? En Mateo 16:25. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Ahora, porque dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare el mundo? Si ganare el mundo y perdiere su alma. Ahí aparece de vuelta la palabra mundo, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos que perder para ganar. Vivimos en el mundo del revés nosotros. Vamos contra la corriente, ¿sí o no? Ahora, cuando la magia y la brujería fueron expulsadas en los tiempos de Babilonia, ¿verdad? Fueron expulsadas, la mayoría, temporalmente fueron expulsadas de ahí de Babilonia. Ellos fueron todos, los brujos, los hechiceros, ¿verdad? Los astrólogos fueron a la ciudad de Pérgamo. ¿Se imaginan? Todos los brujos fueron todos a parar ahí. Por eso dice, donde mora, donde está el trono de Satanás, porque estaban todos los brujos ahí, como podemos ver en el mundo espiritual. No sé si vos te das cuenta, que en ciertos países, que en ciertos lugares, ahí hay más mover espiritual, sí o no, de Satanás. Digo, es cuestión de darse cuenta. O mismo acá, andás para un barrio y te vas a dar cuenta que ahí el enemigo hace lo que quiere. Hay un templo de hechicería y de umbanda cada 5 o 6 cuadras, ¿sí o no? Vas a cierto barrio y de repente ves que no, pero ahí mora de repente otro Dios o otro espíritu se mueve, ¿no? La masonería, bueno, según donde vos vayas te das cuenta, incluso uno puede percibirlo espiritualmente, qué es lo que se está moviendo ahí. Pero en Pérgamo fueron todos los brujos hechiceros a ese lugar a morar, hicieron un destrozo. Volvemos de vuelta a Apocalipsis, versículo 14 ahora. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo, miren, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, la historia de Balaam, si quieren después la pueden estudiar en su casa, esto está en Números, capítulo 22,
hasta el capítulo 25. Ahí pueden leer toda la historia de este profeta Balaam. Pero si vamos al Nuevo Testamento, en Segunda de Pedro, vieron que Segunda de Pedro habla mucho con respecto a los falsos profetas y a todos los últimos tiempos, igual también que Judas, habla con respecto a todos los últimos tiempos. En Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, miren lo que dice acá, y habla con respecto a este tal Balaam. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó, miren lo que dice ahí, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué amó Balaam? Acá vamos a ir viendo cómo era ese tal Balaam, que amó el premio de la maldad. Y si vamos a primera de Timoteo 6, 10, ¿qué dice? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, si yo me fijo que este hombre Balaam dice que amó el premio de la maldad, ¿de qué está hablando? Amó más el dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Este hombre se corrompió y empezó, ¿verdad?, por lucro, por dinero, a querer profetizar en contra del pueblo de Dios. Miren lo que dice también en Judas con respecto a esto. Judas, versículo 11, porque Judas hay una hoja sola. Judas, versículo 11, dice, miren, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Miren los ejemplos que pone. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Miren que tres personajes pone ahí. Cuando habla de Caín, habla de celos, envidia y habla de la religiosidad, porque fue el primero que quiso hacer las cosas a su manera, ¿sí o no? Dios dijo, a mí me tiene que traer este tipo de ofrenda, y Caín trajo la ofrenda que él quiso, como hace también la religión. Hacen las cosas a su manera, a la manera humana. Ahí empieza el comienzo de la religión. ¿Querés saber dónde empieza? Empieza ahí. Ahora, después, dice, habla de Balaam. ¿Por qué? Que se mueve, ¿por qué? Por el lucro, por el error de Balaam, porque él quería platita. Ahora también habla con respecto al precio de la contradicción de Coré. Coré era una persona que murmuraba en contra de todos los líderes espirituales. Coré fue el que murmuró en contra de Moisés. Y por culpa de él, por hablar en contra de Moisés, ese día murieron como 25.000 personas. Se abrió la tierra y los tragó a todos. ¿Se acuerdan de eso? Porque era un hombre que era también codicioso, envidioso, celoso, y empezó a murmurar en contra de Moisés. Bueno, miren qué personaje. Balaam fue un profeta, como les digo, que por lucro, por dinero, vendió, se prostituyó su ministerio. Incluso le dijo al rey Balac cómo hacer que caigan los hijos de Israel. Le dijo el rey Balac, ¿cómo puedo hacer para que ellos andáis, maldecilos? Le dijo, maldecilos, profetizáis en contra de ellos, decís cosas para que ellos caigan. Dice que él iba y no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios estaban en obediencia. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos por el Señor. Nadie puede maldecir a un hijo de Dios, ¿saben eso? Nadie puede maldecir a un hijo de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Miren, vamos a ver una estrategia espiritual. Y cuando, ¿verdad?, no podía maldecir al pueblo de Dios, ¿verdad?, ¿qué hizo él? Le dijo, ya vemos que no podemos maldecir a los hijos de Israel. Mandale a unas moabitas, unas mujeres muy lindas, que se pasen delante de los hijos de Israel, para que ellos la vean. Y para que, ¿verdad?, sean tentados en la carne, para que tengan fornicación con ellas, para que se acuesten con ellas, y ahí la maldición entrará al pueblo de Israel. Entonces vemos una estrategia del mundo espiritual, que si vos estás protegido por el Señor, siempre y cuando no abras la puerta al pecado. Porque sí, claro, por supuesto, los brujos no te pueden hacer nada, no te pueden hacer nada los hechiceros, nada te puede hacer nadie, pero siempre y cuando vos vivas en santidad. No vivís en santidad, abrís la puerta para que el enemigo haga lo que él quiera. Entonces vemos acá que por más que nosotros podamos venir a la iglesia, cantarle aleluya, gloria a Dios, pero si tu vida hay pecado, le estás abriendo las puertas a muchas maldiciones. En Colosenses 3, versículo 5, dice el Señor, nos dice a nosotros, a su iglesia, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y habla fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Ahí no le habla a la iglesia? ¿A quién le está hablando ahí? ¿No? ¿Vos querés ver a Dios enojado? Te pregunto. Practicá entonces la inmoralidad y vas a ver a Dios muy, muy enojado. Dice sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Haced morir pues todas esas cosas. Entonces, como te digo, nada te puede hacer nada daño si vos estás bajo la cobertura del Señor. Porque ¿qué dice en el Salmo, a ver si lo saben de memoria, el Salmo 34:7? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, si no hay temor de Dios en tu vida, Dios nunca te puede defender. El ángel de Jehová no acampa alrededor. ¿Por qué? Porque hay pecado. Entonces, la protección divina del Señor es cuando estamos, ¿verdad?, caminando en santidad. Cuando dice, tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, le habla a los líderes espirituales principalmente, porque habla de qué, de doctrina, que están practicando una doctrina. Entonces, ¿verdad?, todo comenzó, ¿por qué? Por el problema que ellos querían tener dinero, por el problema monetario. Y sabemos que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y después se unieron con otras iglesias, y eso se llama, ¿sabes cómo? Ecumenismo. Cuando se unen con otras iglesias con iglesias, se llama ecumenismo. Y en el profeta Amós, en Amós 3:3 dice, ¿andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Verdad que no? No pueden andar todos juntos. En Miqueas también 3:11 dice, miren lo que dice acá, esto es muy importante, en Miqueas 3:11. Dice el Señor con respecto a los líderes religiosos. Dice, sus jefes juzgaron por cohecho y sus sacerdotes enseñaban por precio. Dice, y sus profetas adivinaban por dinero. Y se apoyaban en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros, decía ellos. Creían que Dios estaba con ellos y sin embargo todo lo que hacían lo hacían por dinero. En Éxodo 34:12 dice así, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Dice, guárdate. ¿No dice el Señor que los guardemos? Ahora, para ir terminando, rapidito quiero explicarles qué es lo que sucede y qué es lo que sucedió hasta el día de hoy, que estamos ahora, cuando en aquella época, incluso después de Cristo, vemos que se empezó a mezclar más el mundo y lo podemos ver. Y voy a nombrar una lista muy importante de todos sucesos que sucedió con respecto a la iglesia cuando dejó la palabra y metió el mundo en la iglesia. Ahora, vamos a mostrar una lista de sucesos cuando la iglesia comenzó a mezclarse con el mundo y dejar la palabra de Dios de lado. Esto es muy importante. Yo sé que la gente que lo va a ver esto y lo va a escuchar va a ser chocante por lo que voy a decir, pero bueno, lo tengo que decir porque la verdad no se puede ocultar. La verdad hay que decirlo. Cuando el emperador romano Constantino, no sé si ya lo he escuchado hablar, Constantino, en el año 330 o 350 aproximadamente, después de Cristo, estamos hablando ahora, después de Cristo, Constantino, absorbió el cristianismo como una religión oficial en el Imperio Romano. Él dijo, le pareció que se había convertido, fue, ¿verdad?, un toque ahí de Dios, bueno, y él empezó a unir todo lo que es, ¿verdad?, lo del mundo, y bueno, se empezó a juntar todo. Yo le hago una pregunta, ¿por qué incluso la iglesia, ¿verdad?, después de Semana Santa, antes de Semana Santa, ¿no? La iglesia es la que estipula, la iglesia católica, ¿no?, el carnaval que tiene que ser un mes antes, y después al mes viene lo que es la Semana Santa. O sea, que antes hagan todo lo que quieran, ¿verdad?, anden todos desnudos, tomen alcohol y después vamos a hacer un poquito santo. Eso es algo que fue puesto por la misma iglesia. Se empezó a mezclar todo lo que es, ¿verdad?, todo lo que es el mundo, todo lo que es la idolatría, la hechicería. Y miren lo que sucedió cuando ellos dejaron de lado la palabra. Se terminó, ¿verdad?, el imperio. Miren lo que voy a decir ahora. Se terminó el imperio civil, porque se acuerdan que Roma cayó. El imperio civil romano cayó. Pero continuó el imperio romano en el Sacro Imperio Romano, a través de lo que es la religión. Y eso sigue hasta el día de hoy. El crecimiento de la iglesia romana. Acá empieza el crecimiento de la iglesia romana a través de Constantino.
Este amalgamiento entre los cristianos con el paganismo, con la inmoralidad, con el ocultismo, con la idolatría, introdujeron al cristianismo más, ¿verdad?, herejías, leudando y corrompiendo todo por más de 1500 años. Por más de 1500 años. La Biblia fue cerrada por Roma y fueron puestas muchas herejías y muchas cosas. Primero que nada, la Inquisición y las cruzadas, ¿se acuerdan? La Inquisición y las cruzadas, la matanza, el derramamiento de sangre, fue porque había gente que decía, no, Dios dice esto. Ah, sí, vos estás en contra de lo que dice Roma. Los prendían fuego y los mataban a todos, ¿sí o no? Y empezando por la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Hacían antorchas humanas, ¿se acuerdan que les contaba en Apocalipsis de la vuelta? Hacían antorchas humanas con las personas que los prendían fuego a todos. Los aserraban, les cortaban, hacían un destrozo total. ¿Por qué? Porque predicaban de Jesucristo, porque decían la verdad y ellos querían imponer su religión, y así sucedió y sucede hasta el día de hoy. Ahora, cuando se cierra la Biblia, toma lugar, en lugar de la Biblia, el hombre, la religión y las costumbres. El hombre introdujo las siguientes herejías, miren. El primer culto a María como Madre de Dios en el año 421. María es introducida como Madre de Dios, cuando, ¿verdad?, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Pero nunca puede ser, María era Madre de Dios, Jesús, hombre, pero no Madre de Dios. Incluso vemos que en lugares le ponen Lupita, le ponen Macarena, le ponen Lourdes, le cambian el nombre a María, cuando realmente su nombre original es Miriam. ¿Sabían eso? El nombre original es Miriam en el hebreo y en el griego significa María. Por eso nosotros le decimos mucho María, porque el griego es el que más llega acá, pero en el hebreo en realidad es Miriam. Ahora, María no es diosa de nada, porque si hubiera sido diosa o hubiera sido madre de Dios, ya el nombre de Dios, por ejemplo, significa el eterno, el que siempre ha existido. Jesús siempre existió. Por eso él mismo dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y él incluso le dijo a María, madre, yo soy antes que tú. Yo soy antes que Moisés, decía Jesús. Jesús siempre existió. En el año 593 después de Cristo se introdujo el purgatorio, diciendo que cuando uno moría, ¿verdad?, tenía otra oportunidad yendo al purgatorio para ver si después podía salir de ahí e ir al cielo. Eso en la Biblia ni siquiera está, ni siquiera existe el purgatorio. Eso fue un invento, como le digo, de la iglesia romana. Que cuando tuvieron, ¿verdad?, tuvieran chance, como no tuvieron chance de encontrarse con el Evangelio, ellos decían que, bueno, a través del purgatorio iban a tener una segunda oportunidad. Después introdujeron las imágenes, las reliquias, para adorarlas. Comenzaron a vender cruces, reliquias, rosarios, comenzaron a adorar eso. Como que si tenían una cruz puesta acá, tenían el poder. Nada les podía hacer daño porque tenían la cruz acá. Si contaban, ¿verdad?, no sé, esas bolitas que tiene el rosario, tantas, bueno, y hacían ciertos rezos, podían ser salvos, dejando todo de lado lo que Jesús dice en su palabra. Se introdujo también el celibato sacerdotal en el año 1074. El celibato significa, ¿verdad?, que tanto los que servían, los siervos que servían a Dios, no podían tener sexo. Por eso los curas, ¿verdad?, no podían tener sexo, tampoco las monjitas. Porque para ellos, incluso ellos le decían que el sexo, aún en el matrimonio, decían ellos que era inmundo. Cuando la palabra dice en Hebreos 13:4, honroso es en todos el matrimonio. Y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros lo juzgará a Dios. Pero el sexo en el matrimonio es hermoso, es precioso. Incluso, ¿qué le dijo el Señor a Adán y Eva? Fructificados, multiplicados. Le dijo, tengan sexo. Pero el hombre con la mujer. Pero el hombre ha hecho destrozo, ¿verdad? Hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Se acuerdan? Incluso, ya ahí están en contra de la palabra porque dice, en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y cómo puede ser que ellos, a través de la religión, hacen que los curas estén solos y las monjas estén solas? Eso va en contra de la palabra. Por eso, ¿verdad?, hay tanta pecado de pederastia en la iglesia católica.
Vos lo ves en la iglesia evangélica pederastia. Capaz que quizás puedas ver, ¿verdad? Adulterio, pero que violen a niños, eso es lo peor que puede haber. Sin embargo, ¿por qué? Porque están yendo en contra de la ley de Dios. Después se introdujo el pago de misa, como le digo, en el año 1100, y ahí empezaron con todo eso que yo le decía: si se casaban había que pagar, si se bautizaban había que pagar, si se morían había que pagar, y había que pagar por todo. Después, en el año 1115, se derivan las confesiones, ¿verdad?, con los curas, que tenés que confesarte para perdonarse los pecados y así poder comer la hostia. Miren las cosas que empezaron a poner. En el año 1215 se introdujo transustanciación, ahí va, si me salió, y fue un culto de fe que cuando, ¿verdad?, un cura entra en la misa, toma la autoridad y tiene poderes mágicos para tomar la hostia o tomar la sangre y realmente transformar eso en la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Miren las cosas que se les ocurren. Y cuando vos te alimentás de eso, estás tragando y comiendo a Cristo. Y ahí Él mora adentro tuyo, saliste de ahí y ya Cristo no está más. Después tenés que venir de vuelta el otro domingo para que Cristo venga a vos y ellos tienen el poder de transformar eso. Miren los disparates que llegaron a decir. Cuando Cristo vive en nosotros, ¿sí o no? Y Él no se sale, está ahí con nosotros ahí. Ahora, en el año 1229 después de Cristo, se prohíbe leer la Biblia. Se prohíbe leer la Biblia con pena de excomunión. Vos leías la Biblia, te sacaban para afuera. Era prohibido. En el año 1303 después de Cristo, se declara que solo la Iglesia Católica Apostólica Romana es la verdadera y que fuera de ella no hay salvación. Se declara eso, fuera de la Iglesia no hay salvación. O sea, fuera de la Iglesia Católica, no de Cristo. Miren las aberraciones que ellos empezaron a declarar. En el año 1415 después de Cristo, se ordena que solo los sacerdotes ordenados pueden oficiar la misa y solamente en latín. O sea, la gente ya no leía la Biblia y todavía cuando ibas a misa te la decían en latín. O sea, no entendías nada. En el año 1439 después de Cristo se declara que para la salvación, como artículo de fe, los 7 sacramentos y la doctrina del purgatorio. Ahora, aproximadamente por el año 1500 se introdujo también la venta de indulgencias y decía uno: si ponen aquí un chelín de oro, bueno, va a ser quitado por 500 años del purgatorio. Y empezaron a vender la salvación hasta que un famoso monje como Martín Lutero vio eso, y cuando él empieza a estudiar la Biblia y a estudiar latín y puede leer la Biblia, porque Dios también usa gente, incluso que ha estado en el catolicismo, mucha gente, dice que él empieza a leerlo en el año 1517, Martín Lutero, y lee Romanos 1:17, que dice: el justo por la fe vivirá. Y cuando también él llega a Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no es de vosotros este don, es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios, la salvación. Él se da cuenta que estaban vendiendo la salvación. ¿Por qué? Porque estaban construyendo la Basílica de San Pedro y tenían que hacer plata para construir lo que hoy por hoy es el Vaticano. Y sacaban plata de donde sea para construir ese templo, que es una mezcla de masonería con todo un poco de dentro. Imágenes y de todo. En el año 1546 se establece como artículo de fe en Roma que la tradición tiene la misma autoridad que las Escrituras. Que la tradición tiene la misma autoridad que las Escrituras. Que si vos haces estas cosas, son cosas que vienen de tradición. Andá a Italia, andá a España, que siguen con la misma tradición y te dicen: no, yo soy esto, soy lo otro, y siguen con lo mismo. Porque es más sagrado, es igual sagrado que lo que dice la palabra para ellos. En el año 1562 se declara que la misa es el sacrificio propiciatorio por los vivos y por los muertos. Que la misa es el sacrificio propiciatorio. Que la misa, cuando el cura entra en ese lugar, habla en latín, dice: me introduzco al altar de Dios para ofrecer sacrificio por los vivos y por los muertos. Dice que él, cuando uno va ahí, dicen ellos, que cuando ahí mismo se sacrifica a Cristo
Y se repite el sacrificio cuando Jesús murió una vez y para siempre. Su sacrificio fue una vez y para siempre, para perdonar todos los pecados. En el año 1634 se promulga el proceso de la canonización. Solo Roma tiene la autoridad para decir este es santo y este no es santo. Creo que hace poco hicieron santo al Papa Juan Pablo II. Ellos son los que determinan quiénes son santos y quiénes no son santos, la Iglesia Católica. En el año 1870 se declara como artículo de fe infalible, papal, que los papas, ¿verdad? Que el Papa habla por Dios y lo que él dice es así y que nunca se equivoca. Se estableció eso, que lo que él dice es sagrado y que nunca se equivoca. En el año 1950 se declara a María que María subió al cielo sin morir. Y es la famosa, se llama la Asunción de la Inmaculada Concepción. Ahora, ¿por qué se introdujeron todas estas cosas? Porque toda esta doctrina, porque se dejó de lado la palabra y entró el mundo a la iglesia. En el año 1960, un papa gordito llamado Juan XXIII comenzó a leer la Biblia también igual que Lutero y se dio cuenta que todo esto que decía, él dijo, ¿a quién tengo que creerle? ¿A la palabra? ¿Quién es el que tiene poder? ¿La palabra o las costumbres? Y él, en el segundo concilio del Vaticano, sacó muchas de estas cosas. Él sacó la adoración a las imágenes, sacó la confesión, incluso es un decreto que hasta el día de hoy está. Pero muchos de ellos no lo han querido dejar. Siguen con esa costumbre. Pero hay iglesias católicas que sí lo han dejado. Ahora, el Vaticano, para ir terminando, el Vaticano es la única religión en el mundo que tiene representatividad en los consejos de seguridad en las Naciones Unidas. El Vaticano es la única religión en el mundo que tiene personas que manda como embajadores en cada país, tiene un representante diplomático en los gobiernos de todo el mundo. Tiene un banco y tiene una ciudad que es el Estado, es un Estado dentro de Roma. También tiene un gobierno autónomo que no depende de Italia. Y el Papa es el presidente y el gobierno civil y espiritual del Vaticano en el mundo de Roma. Y como les digo, sé que esto que estoy diciendo ahora y que muchos lo van a ver, quizás muchos católicos y gente que cree en Dios, pero quizás por las costumbres y por la religión y por todas las cosas que se fueron colocando, quizás nunca han creído la verdad. Pero dice la palabra en Juan 8:32, y eso lo tenemos puesto en los folletos de nuestra iglesia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso qué importante es saber toda la historia, todo lo que sucedió y todo lo que la religión y el haber dejado de lado la palabra de Dios fue lo que hizo. Que el Señor dijo, pero tengo esto contra ti, que moras donde está el trono de Satanás. Jesús no quiere que estemos morando ahí donde está en el mundo. Jesús no quiere que estemos metidos y mezclados, que no prostituyamos nuestro ministerio, que no estemos mezclados con el mundo, porque Él viene pronto, iglesia. Amén. Y cuando conocemos la verdad nos hace libres. Amén. Le damos la gloria a Dios por esta palabra. Le damos la gloria a Dios porque el Señor nos ha corrido el velo. Bueno, la palabra Apocalipsis significa eso, ¿no? Correr el velo. Yo sé que hoy fue un poco con mucha enseñanza, con mucha cosa. Después es bueno que lo puedan repetir, que lo puedan estudiar nuevamente a través de la página de YouTube, porque el Señor te va a ir mostrando más cosas, porque hoy fui un poco rápido, un poco apurado, porque hay mucha información. Y para dentro de 2 meses quizás, o un mes, seguimos de nuevo con la historia, con el estudio de la iglesia de Pérgamo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias por todo lo que nos has enseñado.